Nos acompaña el congresista Guido Bellido, está aquí en los estudios. Muchísimas gracias, congresista, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Mávila. Muy buenas noches con todos nuestros hermanos a nivel nacional que están pendientes de tu programa, Mávila, y te agradezco por invitarme. Muchas gracias. No, al contrario, a usted por venir. El presidente habla de persecución política. ¿Coincide con usted? Y en cualquier caso, ¿quién estaría persiguiendo al presidente desde la lectura que haría él? Bueno, evidentemente, Mávila, se configura un escenario nunca antes visto, distinto. Nos hubiera gustado los mismos hechos que probablemente se presumen con este gobierno, se hayan podido dar con los anteriores gobiernos, o sea, con Alan García, por ejemplo, en los gobiernos con Fujimori, incluso con Toledo, que no se han dado esos hechos, ¿no? En todo caso, lo que hoy estamos viendo un escenario distinto, y en esa línea probablemente el presidente también se siente prácticamente como si para él existiera una regla diferente a los anteriores gobiernos. Eso por un lado... ¿Y comparte usted esa apreciación? ¿Cree que se está midiendo al presidente Castillo con una vara diferente? Evidentemente nosotros estamos de acuerdo que las reglas de juego sean para todos lo mismo, ¿no es cierto? Que sean medidos, evaluados, con la misma intensidad y con la misma rigurosidad en todo momento en el país. Pero sin embargo, pareciera que existe ciertas ventajas para otros y para otros no. Pero lo que entendemos es que los anteriores gobiernos han venido poniendo mano en los diferentes organismos autónomos, ¿no es cierto? Han tenido de lado el Ministerio Público, el Poder Judicial, y justamente por esos hechos no se han dado escenarios como ahora. Pero, pero es importante, Mávila, permítame recordarle, claro, Mávila, es importante, que los expresidentes que usted menciona están todos bajo investigación en este momento. Claro, pero después, ¿no? En todo caso es importante lo que se está demostrando en esto. El presidente de la República no tiene injerencia en estos organismos y estos organismos están actuando y hay que ver y exigir de que sean lo más objetivos posibles y que no se inmiscuya posturas políticas, incluso discriminatorios y otros elementos que pueden prácticamente desenfocar la investigación que se tiene que ir, porque está orientado a demostrar que ha existido hechos de corrupción. Y eso es importante. Que no han ocurrido hechos de corrupción. No descartemos que la investigación, y es por eso la importancia de la investigación fiscal, la investigación lo que busca es la verdad. Si al final el presidente no ha incurrido en actos de corrupción, el presidente, por el contrario, saldría fortalecido de la investigación fiscal. Pero el presidente habla de persecución y la pregunta concreta era, ¿quién persigue al presidente, en este caso, políticamente hablando? Para nosotros sí está claro, hay intereses políticos, evidentemente. ¿De quién? Estamos viendo, por ejemplo, el conflicto que tenemos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y la mayoría del Legislativo, decimos, y obviamente, digamos, se ha construido una estructura que viene de muchos años. Y dentro de ello hay intereses, o sea, Mávila, eso es claro. ¿Intereses políticos hay de políticos, quién? Dígame usted no, directamente, pero, claro, ¿quiénes en el Congreso? Porque en el Congreso se intentó vacar al presidente y no se pudo. Claro, pero por eso los intereses políticos, por ejemplo, los partidos políticos que han perdido y que tienen presencia en el Congreso de la República, tienen el objetivo más allá de los hechos que en este momento son materia de investigación. Todavía antes que asuma el presidente, han hecho todas las acciones, primero para desconocer el proceso electoral, segundo han anunciado que tendrían que vacar. Entonces, eso le quita pero la vacancia no ha resultado. No, por eso, pero eso le quita la objetividad. Por hoy no podrían vacar al presidente, el Congreso no tiene votos para vacarlo. La pregunta es, el presidente acusa una persecución política y yo quisiera saber si usted considera que el Ministerio Público entonces está actuando bajo un direccionamiento político, y si es así, en su presunción, ¿de dónde vendría esa persecución? Mira, Mávila, si nosotros nos ponemos a especular,
vamos a perdernos. Por eso. Hay que esperar que cada quien cumpla lo que corresponde y el presidente se defenderá también hasta donde la ley le permita. Y también el Ministerio Público procederá hasta la ley le permita. Así que... ¿Le pediría usted al presidente que se allane a las investigaciones y colabore con la investigación del Ministerio Público? Mávila, de ninguna manera nosotros vamos a fungir de consejeros del presidente. Pero cualquier ciudadano... Como parlamentario. Pero cualquier ciudadano tiene todo el camino allanado para defender sus derechos fundamentales y creo que nadie está en contra de ello. Así que lo que probablemente el presidente va a tomar las acciones legales correspondientes y que la norma que protege a él en la función que cumple. En todo caso, dejemos que se desarrolle, porque en este momento recién, prácticamente es un día que se está anunciando estos procesos y hay que ver con mucha tranquilidad. Sí. Ahora, yo no creo que haya alguna desesperación o algo por el estilo, porque quien no tiene nada, no tiene por qué, digamos, tomar actitudes desesperadas. Es correcto lo que usted ha dicho y la Constitución lo dice claramente. El presidente puede ser investigado, más no acusado. Y esa es una ventaja que le da la Constitución precisamente para que él pueda ejercer la presidencia de la República. Pero la investigación es potente. Mira, la investigación es potente. Usted lo ha dicho, la investigación es potente. La investigación es potente porque, ¿qué pasa? Digamos, que ciertas conclusiones se contamina de intereses políticos en el Ministerio Público. Porque hay una razón de por qué no se investiga. ¿Qué sucede si se contaminan intereses de carácter económico? Vamos a aterrizar porque si sus pasara respuestas, eso, mira, que todavía estamos en la nube, claro, congresista, hay que aterrizar con un hombre amigo, estamos en la nube. Mira, vamos a aterrizar, tranquilo. Mira, lo que va a suceder... que tengo una nota que quería que vea. Sí, pero para culminar, Ajá. Lo que va a suceder es, le quitan la legitimidad al presidente y allanan el camino para el propósito que siempre han tenido, de vacar al presidente. ¿Usted cree entonces que esto lo maneja el Congreso? No, eso, pues por favor, o sea, no nadie aquí, nada es secreto, todo el mundo sabe que hay intereses en el país. Entonces, naturalmente, para proteger eso, es lo que siempre se ha visto por conveniente, investigar. Después, o sea, hasta el día de hoy siempre se ha aplicado esa regla. Ahora están aplicando otra regla. En la nota que le propongo ver, precisamente tratamos de desarrollar los elementos de por qué es importante investigar en este momento. Y también hacemos nadie está en contra, nadie está en contra. Pero lo que hay que ver es las normas que dicen y cómo se han aplicado en el pasado. De eso precisamente trata la nota. Vamos a ver el reportaje y continuamos conversando aquí en los estudios de Panamericana con el congresista Guido Bellido. Debo decirle con indignación que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la República. La palabra de maestro nunca más cuestionada en sus 10 meses de gestión presidencial. Y el resto de gestiones, y los demás presidentes de la República, y los demás ministros fueron santos, no tienen nada ahora. O sea, se ha sepultado los problemas del Perú. Entonces, los problemas del Perú están naciendo recién en este gobierno. El presidente Castillo será investigado por el fiscal Sánchez al encontrar indicios razonables en grado de sospecha de ser el cabecilla de una organización criminal que se habría beneficiado con ilícitos de negocios a través de licitaciones, además de tráfico de influencias y colusión agravada. Y las razones en este caso sería la existencia de serios indicios
graves indicios, declaraciones de colaboradora eficaz y otros materiales probatorios que sugerirían que el presidente de la República junto a otras personas habría incurrido en actos ilícitos. Para el ex procurador anticorrupción Iván Meini, en los últimos 30 años, salvo los presidentes de transición, todos estuvieron envueltos en escándalos de corrupción, pero ninguno fue investigado en funciones. Alberto Fujimori, tras ser vacado por el Congreso, después de renunciar por fax desde Japón. Luego del escándalo de los Vladivideos, no pudo ser investigado, sino solo hasta ser extraditado. Alejandro Toledo, quien fue en su momento la imagen de la lucha anticorrupción y encabezó la marcha de los 4 suyos, hoy está a punto de ser extraditado desde los Estados Unidos para ser juzgado por colusión y lavado de activos al haber recibido una coima de $35 millones a cambio de favorecer a la empresa Odebrecht en la licitación de la carretera interoceánica. El escándalo Lava Jato también alcanzó a Alan García Pérez. En abril de 2019, el expresidente aprista se suicidó de un disparo en la cabeza antes de ser detenido por el fiscal José Domingo Pérez. García había resistido a la tormenta provocada por el caso Petroaudios en mayo de 2008 y tenía 42% de aprobación cuando entregó el mando a su sucesor Ollanta Humala Tazo. Precisamente Humala y su esposa Nadine Heredia, la pareja presidencial que no pudo en Palacio caminar derecho, han sido los primeros en ser llevados a juicio por los presuntos aportes ilícitos al Partido Nacionalista en 2016 y 2019. El equipo especial ha pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años para la ex primera dama. A Pedro Pablo Kuczynski no le iría mejor. Se vio obligado a renunciar un día antes que el Congreso debatiera una segunda vacancia en su contra por presuntos vínculos con Odebrecht tras la revelación de los Mamani videos en marzo de 2018. El ex vicepresidente Martín Vizcarra asumió el gobierno, pero esta vez el Congreso declaró su incapacidad moral permanente a solo 5 meses de las elecciones. El motivo, acusaciones de corrupción por supuestos hechos ocurridos cuando fue gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. Lo que sucedió con el expresidente Vizcarra fue lo que puede entenderse como el quiebre de esa tradición, de esa costumbre. Pero la investigación que se siguió contra el presidente Vizcarra tampoco es que haya culminado o llegado a una acusación. Esta vez la tradición fiscal de no investigar a un presidente en funciones se rompe con Pedro Castillo. Efectivamente, y esto podría generar una suerte de incentivo para que futuros presidentes se inhiban de participar en actos dudosos o en actos ilícitos. Si ya el fiscal de la Nación decide investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, esto no solamente sería un cambio en la tradición, sino que además podría generar un incentivo adecuado para que futuros mandatarios administren el Estado con mucha más cautela. Las nuevas pesquisas del fiscal de la Nación apuntan a que el exministro Juan Silva, los denominados niños de Acción Popular, el empresario Samir Villaverde y el sobrinísimo Fray Vázquez no podrían haber actuado por su cuenta sin la participación directa del presidente de la República. Si quiere hacer una persecución, si se quiere hacer eso, que lo hagan por igual, pero desde acá, desde esta tierra de hombres valientes, debo decirles, vamos a presentar un proyecto de ley para que se elimine la inmunidad para todos los altos funcionarios del Estado. ¿Quieren transparencia e investigación? Sometámonos todos, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial,
El artículo 117 de la Constitución Política dice que el presidente de la República solo puede ser acusado bajo 4 delitos durante su mandato: traición a la patria, por disolver el Congreso, por no convocar elecciones, por impedir el funcionamiento de los órganos de justicia. Fuera de esos 4 casos, no puede el presidente no solo ser acusado, sino tampoco ser investigado. Sin embargo, para el ex procurador anticorrupción Iván Meini, la Constitución no prohíbe la investigación a un presidente de la República en funciones. Es una interpretación que no solamente distorsiona lo que dice expresamente la Constitución, sino que forma parte de la estrategia de la defensa del señor presidente. La Constitución expresamente lo que prohíbe es que al presidente se le acuse, pero no prohíbe que se le investigue. Con todo lo dicho por los colaboradores eficaces a la investigación fiscal iniciada por Luz Taquire, esta vez el fiscal de la Nación da un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país. En fin, indicios, decíamos, audios que aparecieron esta semana, incluso un colaborador eficaz, la información ha trascendido ya, habría señalado que Samir Villaverde le entregó 30.000 soles al presidente de la República. Esto es parte del expediente o de los expedientes que tiene en su poder Pablo Sánchez para haber abierto e iniciado esta investigación en contra del presidente Castillo. Está con nosotros todavía el congresista Guido Bellido. ¿Usted cree que Castillo es inocente de todo lo que se le está investigando? ¿Diría usted que pone el pecho por el presidente? A ver, Mávila, de algo que uno puede estar seguro es en algo que haya presenciado, que haya visto. Pero temas como esto que nosotros... ¿Usted no lo ha visto? No hemos visto, por tanto, la única esperanza es tener ciertos parámetros, cierto conocimiento de ciertos comportamientos que te puede dar indicios de que una persona es, digamos, inocente, ¿no? Por eso, quien tiene que hacer valer esos derechos y tiene que demostrar es la persona. Entonces, en este caso, compete al presidente de demostrar, y también al Ministerio Público, de demostrar que las cosas se han dado como en este momento se supone. Por eso se está iniciando un proceso. De acuerdo. Entonces, pero lo importante acá, y tu informe claramente grafica, es que el problema no es el presidente, sino son las personas, y la estructura del Estado es realmente corrupta. Por eso requerimos... ¿La estructura del Estado o las personas que colocó Castillo en la estructura del Estado? Mira, es decir, yo le digo, a ver, vamos a aclarar eso. La estructura del Estado no es corrupta per se. No. Las personas que participan en la estructura del Estado están directamente relacionadas con la corrupción. ¿Por qué? Porque el presidente presumiblemente pueda tener buenas intenciones, pero la corrupción se da en los mandos medios. Pero, congresista Bellido, un momento. Estamos hablando del secretario general del presidente, designado por el presidente. Estamos hablando del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Designado por quién? Por el presidente. Estamos hablando de los sobrinos del presidente, que han saltado a la palestra por ser sobrinos del presidente. Ya, por eso, vamos a aclarar. No es el sistema, son las personas. Nadie le está quitando, digamos, o está defendiendo las personas que acabas de nombrar, Mávila. Es más, yo particularmente creo que tanto Bruno Pacheco, los sobrinos del presidente, deberían entregarse y someterse a investigación, porque eso es lo que corresponde, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cada quien tiene, digamos, la decisión propia de cómo enfrentar un proceso. Pero desde mi punto de vista debería ser eso. Pero dejando de lado, lo que pasa es que, mira, si hubiera investigado a Fujimori en pleno gobierno de los 10 años, no hubiéramos tenido el show que hemos visto el año 2000, pero me deja terminar, el año 2000 repartiendo millones por Vladimiro Montesinos. Mira, se da cuenta. Entonces, a eso voy. Mire, en los años 90, la corrupción, ¿no es cierto?
La corrupción en los años 2000 o después con los gobiernos consecuentemente que han venido, y mucho más antes de Alberto Fujimori, el primer gobierno de Alan García, todo el mundo sabe entonces que ha sido Castillo mucho. es uno más de esos presidentes Por eso, corruptos. cuando la estructura está constituida, una estructura corrupta, si a usted le ponemos presidente de la República, Bien. le aseguro que le van a igual a abrir la investigación, igual los sobrinos, los primos, el esposo, va a estar vinculado a los temas Lo de corrupción. interesante de lo que ha dicho esta noche el congresista Bellido es que Por le eso ha hay que- dicho al presidente o le ha dicho a Bruno Pacheco y a todos los implicados que se pongan a Eso derecho, es, que se por pongan, supuesto. es lo que usted ha Pero dicho. eso es un criterio que nosotros lanzamos, pero cada quien enfrenta y sabe y toma las decisiones y las estrategias de cómo enfrenta un proceso como De este. acuerdo, de Entonces, acuerdo, ahí congresista. nosotros respetamos, pero nosotros con claridad decimos eso. Ahora, Congresista, me lo que tengo yo he ir. aprendido en este Sí, tiempo que hemos estado... Me tengo que Vale. ir porque porque el tiempo nos gana, pero complete la idea, por favor. Ya, bueno, lo que sí he visto es, para luchar contra la corrupción, la herramienta principal es no inmiscuirse en actos de corrupción. 1, 2, no vincular a los familiares. Y 3, hay que tener un escudo anticorrupción para que esto no se encargue destruyendo a la persona que piensa o se ha propuesto cambiar las cosas en el país. De acuerdo. Muchísimas gracias al congresista Guido Bellido por estar con nosotros. Y